Recording in progress. A ver. Y así como que, gracias. Bueno, volvimos. Perdón, se los dije, se iba a desconectar, pero ya estamos de vuelta. Les decía que, pues, que también enfrento problemas, que también tengo circunstancias difíciles. Hemos pasado por muy duras, circunstancias muy duras. Y sí, la verdad es que no las comparto. Cuando estoy enfrentando una prueba, lo hago en silencio, ¿no? Tengo no sé, ese defecto. Pero lo cierto es que en ese momento recuerdo que soy hijo de Dios. Siempre el Señor me ha puesto como la primera, algo que Él me recuerda siempre que estoy enfrentando una situación difícil, que soy hijo de Dios. Y vaya que a veces a mí hasta me hace gracia que cuando estoy enfrentando una situación difícil, yo me sigo parando como un hijo de Dios, ¿no? Y digo, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Esto definitivamente es el Espíritu Santo, porque uno por tendencias, inclusive humana, sobreprotectora, le voy a contar una anécdota, no un testimonio, una anécdota. En estos días veía unos videos de una gente que le estaban haciendo una broma en los ascensores. Entonces la gente se montaron en un ascensor y una de las paredes parecía que era de vidrio y daba hacia la parte externa del edificio, y entonces se veía cuando el ascensor iba subiendo por los pisos. Pero resulta que no era un vidrio, eran televisores, pero eran televisores tan reales que parecía que la gente estuviera viendo por la ventana del ascensor hacia afuera. Entonces de repente el ascensor sufrió un desperfecto y salían de los televisores así chispas y empezaba a subir a piso muy rápido, y la gente se asustaba y se agarraba y empezaba a gritar, y entonces de repente el ascensor salía para arriba, o sea, como que si hubiese ido para arriba tan fuerte que rompió todo el edificio y salió para el cielo, y la gente se veía en el cielo volando y la gente ¿no? Era un engaño visual, ¿no? Y seguramente habían unos movimientos en el ascensor y algunos sonidos, pero lo cierto es que lograban engañar a la gente, ¿no? Lograban que perdiera o sea, lograban ser muy realistas en lo que estaba pasando. La gente creía que se iba a morir. Y una de las cosas que yo veía en la broma que estaban haciendo era que la gente se ponía como en estado fetal. El ser humano tiene natural, la condición de que cuando se siente amenazado se autoprotege, y una autoprotección es usar la posición fetal, es decir, acurrucarse así y ponerse en una esquina. De ellos se ponían en la esquina del ascensor y se acurrucaban. Eso es un acto de protección que tiene nuestra naturaleza, o sea, biológicamente lo hacemos, ¿no? Cuando nos vemos amenazados. ¿Por qué? ¿Por qué posición fetal? Pues porque venimos de esa posición cuando estábamos en la barriga de nuestra madre, tal. Eso tiene toda una psicología, todo un tema allí científico, pero lo cierto es que sucede. Yo veía como ellos se ponían así en posición fetal, y es normal que cuando nosotros estamos, porque cuando nosotros también estamos enfrentando situaciones difíciles, problemas, circunstancias, sean sobrevenidas o no, las esperadas o no, que cuando nos enfrentamos a ella y a veces sentimos como que ellas vienen por encima de nosotros automáticamente asumimos como que una actitud de protección. Es decir, algunos lloran, otros se guardan en su cuarto, otros, qué sé yo, no, o sea, ¿me entiende? Cada quien reacciona de manera diferente. Pero cada vez que en lo particular yo me enfrento a una situación difícil, no sé, o sea, no sé si es que, por eso dije al principio, peco de confiado, de que confío tanto en el Señor que tiro para adelante y me sigo parando como una persona, como un hijo de Dios, ¿sí? A veces eso no todo el mundo lo entiende, y yo no espero que lo entiendan tampoco, porque ni yo lo entiendo, pero me paro así. Es decir, si Dios me dice que soy su hijo, yo soy su hijo con problemas o sin problemas, estando en la mejor situación o en la peor. El apóstol Pablo decía que para todo fue enseñado, que para lo bueno, para lo abundante, para lo escaso, para lo mucho, en lo poco, para todo fue enseñado. El apóstol Pablo yo creo que me enseña mucho sobre entender que soy un hijo de Dios, tenga dinero o no tenga dinero,
esté en la mejor situación de mi vida o no esté en la mejor situación de mi vida, esté pasándola bien, esté pasándola mal, soy hijo de Dios y camino con la cabeza erguida sabiendo esa gran verdad. Y cuando yo una verdad la ratifico en mi vida, aunque mi realidad sea otra, llega el momento que esa verdad golpea tanto mi realidad que la vence, ¿sí me entiendes? Y entonces comienza mi verdad, y no es realmente mi verdad, sino la verdad de Dios, a hacerse vida en mí y a manifestarse en mi entorno. Yo creo que eso sucede, y creo que sucede no porque yo sea ni místico, ni porque nada de eso, sino porque lo he vivido, porque yo en los momentos difíciles he manifestado la verdad de Dios, aunque mi realidad sea otra, y he visto cómo el poder del Hijo se activa. El poder del Hijo en dos connotaciones. Una, el poder del Hijo, Jesucristo, su poder se activa sobre mí, y el poder del Hijo como yo, como hijo, o sea, de decir, es que yo soy hijo de Dios, yo salgo de esto, ¿no? Y se activan esas dos cosas y pues al final tenemos la victoria. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces se nos olvida. O sea, muchas veces le damos más rienda a a nuestra realidad biológica, psíquica, y cuando vienen olas como estas, tan fuertes, nos ponemos en esa posición fetal y nos vamos a la esquina, al rinconcito, ahí, porque se nos olvidó que somos hijos de Dios, o porque algunos ya ni se acuerdan de que en esa realidad, en esa verdad, hay poder y hay que activarlo. Entonces, amados, un hijo hereda, un hijo disfruta de los beneficios de su padre, un hijo confía, un hijo tiene la garantía de no estar solo. Nosotros pasamos 4 meses de nuestra vida viviendo en un cuartico de 2x3, en un hotel de Alicante, en una de las ciudades más turísticas de acá, pero sin 10 céntimos de euro, o sea, sin nada de dinero, nosotros sin saber qué iba a pasar con nuestra vida. Yo estoy seguro que si en ese tiempo, estoy hablando de hace 3 años, tú me hubieses dicho que yo iba a estar aquí tranquilo, hablándote de este testimonio, que íbamos a tener ya nuestra casa bien, que íbamos a poder tener nuestro trabajo. Yo en ese momento, te lo digo, no me lo hubiese creído, porque no la estábamos pasando bien en ese momento. Estábamos creyéndole a Dios, creyendo que como hijo de Dios pues tenía que pasar algo, pero la estábamos pasando por fe, porque la verdad que las cosas no estaban por lo menos marchando, no voy a decir que estaban mal, pero no estaban marchando como nosotros estábamos acostumbrados que marcharan. ¿Por qué? Ya voy a explicar esto. Tengo muchas cosas que decir, que estoy tan eufórico que vamos, no quiero decir todo en una sola sentada y no se puede. Entonces, una de las primeras cosas que ganamos cuando entendemos esto es seguridad. Yo soy hijo de Dios. Tienes que tener seguridad. Tienes que sentirte segura, seguro en Él. Tienes que caminar, dice aquí, caminamos confiadamente porque nos sentimos acompañados, apoyados. O sea, disfrutar de la maravillosa bendición de ser llamado o llamada hijo de Dios es poderte sentir acompañado, apoyado, es poderte llenar del amor de Dios y de todos los beneficios de Dios en cualquiera sea la circunstancia que tú estés enfrentando. Es poder saber que no estás solo, aunque a veces las circunstancias nos hagan sentir solos. Es poder comprender que su palabra, que su verdad se activa en nosotros y que camines con la cabeza levantadita, que no agaches la cabeza, porque eres hijo de Dios, aún en las peores circunstancias. David muchas veces cuando escribía los salmos, cuando escribía los libros que hoy disfrutamos leyendo de él, muchas de esas veces estaba enfrentando retos difíciles, muchas de esas veces estaba en plena guerra, a lo mejor él estaba escribiendo un salmo diciendo que por camino de valle de sombra andaré, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento, y a lo mejor estaban pasando flechas por encima de él mientras estaba escribiendo ese salmo. Pero él confiaba en Dios en cualquier circunstancia que estuviera enfrentando. Recuerda que él muchas veces se encontró en guerra real, no en la guerra que nosotros enfrentamos hoy, en una guerra real, flechas, cañones, cosas por todos lados, hombres con espadas queriéndolo matar, y mientras estaba eso, él estaba descansando en el Señor, anotando salmos, imagínate. O sea, cualquiera ve a David en ese plan, dice, David está loco, ¿no? Estamos aquí en plena guerra y está escribiendo salmitos y cosas y canciones para el Señor. Él confiaba en papá, sabía que era hijo, tenía la certeza, la seguridad.
Él sabía que estaba enfrentando una situación difícil, pero también sabía que el Dios que tenía estaba por encima de esa situación difícil. El Dios que tú tienes está por encima de la situación que tú estás enfrentando hoy. Por encima, no por debajo. Entonces tú te tienes que sentir confiado de que por más dura que sea la prueba, sí, por más difícil que sea creer cosas, sí, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y eso tiene su beneficio. No sé cuántos de aquí pueden decir amén, pero si alguien lo puede decir, diga. Lastimosamente, no todos caminamos así. Lastimosamente. Hace algunos años explicaba esto. Ser hijo es es más que un cliché. Ser hijo incluso es más que una religión. Aló, y voy a tumbar vaca sagrada. Es más que una estructura religiosa. Jesús no nos llamó, y te voy a poner esto, te voy a tambalear el cerebro. Jesús no nos llamó para que construyéramos la iglesia y ya. Jesús nos llamó a ser hijo de Dios, no a ser la iglesia. La iglesia es una consecuencia real, tácita, que sucedió después de Jesús para congregarnos los santos, para unirnos en nuestra fe, para aprender de lo que el Espíritu Santo le revelaba a los hombres de Dios. La iglesia fue una iniciativa que se gestó para consolidar al pueblo de Dios hasta su segunda venida, hasta la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia no es el fin de la venida de Jesús. Ojo, ojo. Sí, es cierto, la palabra dice que Él viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha, sin arruga, pero la gente ha creído que Él viene por su iglesia, entonces es poner bonitos los locales, pintar bien las 4 paredes, hacer 4 servicios, a tener una estructura religiosa. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante, pero a eso no vino Jesús. Jesús viene a por sus hijos, a por los hijos. Y usa el término, viene por su iglesia, porque allí están congregados los hijos. ¿Aló? Entonces hay gente que puede estar 20 años yendo para una iglesia y no sentirse hijo. No saberse hijo de Dios. Y si Jesús viene y esa persona sigue así, se queda papá, aunque haya ido 20 años a la iglesia. ¿Aló? Porque lo que tenemos que desarrollar nosotros en los hermanos de la fe, en la gente que escucha la palabra, es la convicción de ser hijo de Dios. Es llevarlo a entender que son hijos de Dios de tal manera que su vida sea transformada por esa verdad. Y vivan como hijos de Dios. Y entonces cuando Jesús venga por segunda vez a por su iglesia, va a llevarse literalmente a los que vivieron de tal manera. No los locales se van a quedar ahí bien pintaditos, bien bonitos, con tremendo sonido, con las mejores sillas, ahí se van a quedar ese día. Los que nos vamos a ir somos los hijos. Entonces, amado, amada, procura ser y vivir como hijo. Entonces, por eso digo que ser hijo es más que un cliché, es más que una religión, es más que una estructura religiosa, es más que un cargo. Es conocer a plenitud a tu Creador y conocer tus beneficios. Yo doy gracias al Señor porque Él me dio la bendición de ungirme con un ministerio pastoral. Pero ser hijo no es menos que ser pastor. Lo primero que yo fui antes que pastor fue hijo de Dios. Y yo tengo que procurar cada día vivir como hijo. El pastorado es simplemente un oficio
que Dios me comisionó dentro de esa verdad de ser hijo. Un llamado, sí. Es un ministerio, sí. Hay que atenderlo, sí. Pero lo primero es ser hijo. Y yo creo, amados, quizás arriesgándome a sonar un poco sobrado con esto, y por eso dije al principio, peco de confiado, que esto es lo mejor que nos ha podido suceder. Ser hijo es lo mejor. Ser hijo de Dios es lo mejor que nos ha podido suceder. Ser consciente de esta verdad. Porque participar de esta herencia es lo más hermoso que podemos hacer. No entiendo a veces cuando hay hermanos que no entienden y que no viven de esta manera, que no viven las verdades de esta manera. No los entiendo. Los comprendo a veces que hayan situaciones que dificultan, pero no entiendo que haya tantas cosas bonitas por vivir en esta realidad, en esta verdad, y algunos se quedan dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto por un poco de años, y creyendo que porque están dando vueltas ahí, entonces son la iglesia y ya. No hay más, no se exigen más. Algunos pareciera que se cansan de intentar, se cansan de creer, se cansan de buscar, porque pareciera que no se esforzaron por ser hijos de Dios, sino por otras cosas. Una vez leí en la palabra una cita que me hizo entender que no todos disfrutamos de esta verdad. Esta palabra a mí particularmente el día que se me reveló me cambió la vida, me cambió completamente la vida. Esta palabra está en Eclesiastés, está en el capítulo 10 de Eclesiastés. Vamos a buscarlo. A ver. Eclesiastés, Eclesiastés 10, capítulo 5, Eclesiastés capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice así: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El escritor del libro de Eclesiastés dice una gran verdad que, por cierto, yo concuerdo con él en todo lo que dice. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, dice, un error que está sucediendo en la tierra. La necedad está colocada en grandes alturas, es decir, los más necios nos gobiernan a veces. Y bueno, cualquier parecido con la verdad de nuestro país es pura coincidencia, ¿no? Y los ricos están sentados en lugares bajos. Cuando el Salomón, porque este es Salomón, cuando Salomón escribe esta parte, dice, los ricos están sentados en lugares bajos. Seguro estoy yo de que Salomón no está hablando de los ricos en dinero, en posesión. Está hablando de la gente que tiene riqueza dentro de sí. Está hablando de la gente que puede aportar. Está hablando de la gente que puede construir cosas interesantes. Están sentadas en lugares bajos y se deja gobernar por necios. Y luego dice, he visto siervos a caballo y príncipes a pie. Y así hay muchos hijos de Dios que ya en este tiempo deberían ir a caballo y andan a pie, todavía, tratando de entender cosas que eran de hace 20 años, tratando de comprender cosas que ya debieron haber entendido hace una pila de años y todavía no las terminan de entender. Y entonces andan a pie cuando ya Dios le ha dado carreta, caballo, le ha dado de todo para que anden más rápido, para que vuelen, para que la palabra profética que reciban los acelere. Tú sabes que cuando recibes una palabra profética te acelera. Nosotros vamos por una autopista, ¿sí? Espiritual, y vamos entendiendo cosas, pero cuando Dios pone una palabra profética sobre ti, es como que le meta nitro al motor que tú llevas y te acelera el propósito. Una palabra profética es importante porque primero te permite saber hacia dónde Dios te quiere llevar y en segundo lugar acelera tu marcha.
Cuando Dios da una palabra profética, a mí me gusta porque encamina su destino sobre nosotros, su propósito sobre nosotros. Y hay muchas personas que han recibido palabra profética y Dios le da así la bombona de nitro para que se le instalen en su motor y ande más rápido. Y la gente la desestima, no la instala, no la enciende, no le mete nitro a su vida. Simplemente siguen. No, yo voy bien así, y van todos escacharrados, y van todos ahí. Porque no entendieron la revelación que Dios les quiere dar. Porque cuando no se tiene convicción de ser hijo, se duda. Yo leí una vez esta palabra, te voy a decir todo el testimonio de esta palabra. Porque Dios me ministró una vez en esta palabra, hace muchos años, por cierto. Porque yo tenía un jefe que era, ¡guau! Era un desastre. Ese jefe era un desastre. Entonces, claro, el típico jefe que como es un desastre, te pone a ti a ordenar y entonces tú te conviertes en el que hace todo en la oficina. Y el jefe simplemente es eso, jefe. ¿No? Entonces, llega a dar órdenes, pero el que hace todo en la oficina eres tú. Y dije, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué pasa? Porque llegó un momento llegó un momento que me agobió, porque vivía momentos duros, ¿no? Momentos tensos, peleas, situaciones y tal, y llegaba a formar lío y tal. Y, ¿qué le pasa? Y tal. Entonces, en un momento el Señor me ministró y me dijo, tranquilo, hijo, que yo he visto, yo he visto siervos a caballos y príncipes andando a pie. Tranquilo que todo tiene su tiempo. Cuando yo entendí esto, dije, oye, yo tengo que comenzar a caminar como hijo, yo no puedo seguir dudando. Y el Señor me dio una serie de pasos en ese tiempo, no lo voy a decir ahora porque fueron para ese tiempo, de actitudes y actitudes con C y actitudes con P que yo debía adoptar para cambiar esa realidad. Pues a la vuelta de año y medio yo terminé siendo jefe de ese jefe. A la vuelta de año y medio. Y creo yo, y espero que haya sido así, terminé enseñándole cómo se es un buen jefe. Porque no fue que aproveché esa nueva realidad para irme encima de él y descobrármelas todas, ¿no? Faltas no me sobraron. Ganas no me sobraron, no me faltaron. Pero el Señor me permitió ese nuevo panorama para que esta persona entendiera lo que significaba ser jefe. Y la verdad que fue una bendición para mí, fue un tiempo de mucho crecimiento. Año y medio pasó de que Dios me ministró esta palabra y que yo terminara siendo jefe, no solamente luego de él, sino que luego terminé siendo jefe de toda la coordinación, una coordinación interesantísima donde aprendí mucho. Trabajaba yo en la cárcel de menores, era la coordinación de educación y capacitación laboral, entonces me convertí en director de una escuela, o sea, fue una cosa que yo en un periodo de 2 años aceleró tanto, me dio una palabra profética a través de esta cita, y aceleró tanto mi marcha en ese momento. Yo tenía 24 años que terminé siendo el jefe de él y de otros tantos más, y manejando una nómina pequeña, pero ya siendo director de una escuela, desarrollando proyectos socioeducativos y cosas súper interesantes que yo hasta ese tiempo no conocía. Cuando Dios te da una palabra profética, no la desperdicies, no la eches a un lado, porque es como una carreta, es como que es como que tú vengas a caballo y Dios te dio un Ferrari para que corras más rápido. Entonces, la palabra profética te acelera tu destino. La mayor revelación, amado, que podemos tener es la certeza de que somos hijos de Dios. Hay gente que va de revelación tras revelación, de revelación tras revelación, y están esperando a ver qué nueva revelación hay por ahí para ellos oxigenar su fe. Amado, yo no estoy en contra de las revelaciones, yo sé que Dios revela cosas y todos los días hay algo nuevo de parte de Él, pero la revelación que a mí me impulsa cada día, la primera es que soy su hijo, la única que necesito para cada día levantarme con ánimo, con ganas de echarle pichón a las cosas, con ganas de esforzarme para alcanzar nuevas cosas, nuevos horizontes. Quizás por eso es que soy tan inquieto, por eso es que no me conformo con mi realidad. Y a veces
peco también allí porque a veces mi realidad no es mala, pero no estoy conforme nunca, ¿no? No estoy conforme no porque no sea agradecido. Yo agradezco todo lo que Dios ha hecho, pero sé que Dios nos ha llamado siempre a más y siempre camino en esa palabra. Entonces, la mayor revelación que podemos tener es la certeza de que somos hijos de Dios. Todo lo demás deriva de esta verdad. Si no lo asumes, las bendiciones no vendrán. Si no lo crees, la autoridad en ti no estará. Si no lo practicas, el poder de Dios no se manifestará. Si no lo vives, el fruto del Espíritu no se hará presente. ¿Aló? Es allí cuando muchos forzan las cosas. Hay gente que es buena porque es cristiana, pero eso le dura muy poco. Porque la bondad es una revelación, no es una obligación. Y cuando tiene una o dos pruebitas de paciencia con alguien, se le acaba la bondad y lo buena. Y manda todo al cipote. Todos aquí son venezolanos, que entienden lo que es la palabra cipote, ¿no? Hay gente que forza su estilo de vida y que se le dificulta vivir el evangelio porque no han entendido esta verdad. Hay gente que el evangelio se le es forzado porque esta verdad no se ha revelado, por lo menos completamente. Y les cuesta ser hijo de Dios y están allí en una carrera de que sí, de que no. Un día me siento hijo, otro día me siento que no, otro día me siento un águila, otro día me siento una cucaracha. Un día me siento que me como el mundo, otro día me siento que el mundo me come. Un día siento... Madre, nunca salen de ahí. ¡Aló! Rompe con eso en el nombre de Jesús. Ya basta. Ya basta. Dice la palabra que son como las olas del mar. Tú te pones a ver las olas del mar, que eso debe cansar, madre mía, yo no sé. Las olas van, vienen, bueno, para acá, venga para atrás. Otra vez para adelante, venga otra vez para atrás, venga otra vez para adelante. Oh, todo el día así, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, claro, ¿qué pasa con las olas en el mismo sitio? Porque están para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Si tú empiezas todo el día para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, ¿dónde estás? En el mismo sitio. Sí, te estás moviendo, sí, pero para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en el mismo sitio. Hay gente que ora porque le dice que llora y no porque entienda que es la forma de hablar con su padre, que es la forma de comunicarse. Y claro, el espíritu intercesor dura muy poco porque está obligado. No ha entendido su linaje, su condición de hijo. Por eso dice Eclesiastés que caminan a pie, en vez de ir a caballo, siendo hijos, caminan como esclavos. Uf. Diga, decía mi apóstol, diga amén o diga ay, ay, ay. Pero diga algo. Perdóname, pero yo tengo que decir, mi trabajo es decir la verdad, mi trabajo no es solo sobar y sobar. Mi trabajo no es, yo no soy loquero, ni soy de esta gente que trabaja en los manicomios, ¿no? Que hay que decirle que sea loco hasta que llegue la ambulancia. No, yo no. Si estás loco, yo te voy a decir que estás loco. O sea, yo te voy a decir que no, que así no es. Los loqueros son los que le siguen la corriente al loco porque, claro, no quieren que se ponga violento y tal. Pero yo no soy eso, gracias a Dios. Soy el pastor. La palabra habla de esta actitud. Una de las historias más icónicas es la del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo, verdad? Hasta que no es creyente conoce la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo, teniéndolo todo, decidió alejarse de su padre y llevarse su herencia, ¿no? Esto que voy a decir aquí merece un vaso de agua, pastor. Esto que voy a decir aquí, yo no sé, pero si has prestado atención en estos últimos 10 minutos, prestas más atención aún.
Una de las historias más interesantes que hay es la del hijo pródigo, sin duda alguna. El hijo pródigo tiene para sacarle mucho. Pero bueno, ya todos saben que fue un hijo que teniéndolo todo decidió alejarse de su padre, se llevó su herencia, le pidió su parte a su papá, le dijo: mira, papá, pica esto en lo que hay que picarlo y dame mi plata porque me voy. El papá lo hizo, ¿no? Y ya sabemos todo cómo terminó, ¿no? El hijo después terminó comiendo algarroba, la comida de los cerdos. Terminó perdiéndolo todo, dice la palabra, en prostitutas, en fiestas, en boche, en rumba. Y terminó de una manera paupérrima. Y dijo, un día, hasta que dijo, ese día cuando se vio en su condición, dijo: uf, pero ¿qué hago aquí? Yo voy a volver a mi padre, porque aún los trabajadores de mi padre, mira esto lo que él dijo, tremendo, aún los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Es decir, el padre tenía tierras, tenía, qué sé yo, ganado, tenía obreros, ¿no? Y dice, los obreros de mi padre comen mejor que lo que yo estoy comiendo yo ahora, que es comida de cerdo. Y volvió. Bueno, ya todos saben lo que pasó, ¿verdad? El padre lo recibió, lo restituyó, lo dignificó nuevamente, le puso un anillo, le puso vestiduras. Cada una de esas cosas representa algo diferente en el mundo espiritual. Ya todos saben esa historia, pero yo quiero centrarme en algo interesantísimo de esa misma historia. Quiero destacar algo que lo estoy entendiendo hoy, la verdad. Si quieres, te estoy soltando una perla. Quien le pide su herencia a su padre o al Señor para irse, quien le pide su herencia al Señor para irse, limita su bendición. Hay gente que se acerca a Dios y Dios le transforma la vida, ¿sí? Porque Dios es Dios. Primero, Dios es Dios. Y en segundo lugar, Él es fiel con su palabra. Y si tú vives su palabra por 1 año, por 2 años, su palabra se va a hacer verdad en ti y vas a disfrutar del beneficio de ser hijo de Dios. Pero hay gente que, no sé si con saña, no sé si con ganas o sin ganas, no sé si de manera consciente o inconsciente, luego de eso, luego que Dios le acomoda la vida, se va, se aleja. Piden su herencia. Eso es igual que lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Pide su herencia y se van, ¿sí? Luego, me ha tocado a mí ver muchas veces este escenario. A los 2 años, a los 3 años o al año, los veo volver en una condición peor en la que se fueron, despilfarraron su herencia, la perdieron y entonces hay que volver a arrancar de cero. Hay gente que se les va la vida en esto. Hay gente de tajo que te digo, creen que el evangelio es un club social en el cual pueden entrar y salir cuantas veces les dé la gana. Entonces, ¿qué pasa? Agarran un poquito de su herencia, se van, la pierden, vuelven. El Señor los reconstruye, agarran otro poquito de su herencia, se van, la vuelve a perder. Vuelve otra vez. Pero hay un detalle, cada vez vuelve peor. Cada vez vuelve más deteriorado. Cada vez vuelve con menos herencia. Porque quien le pide la herencia al Señor para irse limita su bendición. No es lo mismo participar de la herencia estando con el Padre. Allí la herencia es infinita, es incalculable, no se termina. Yo te lo voy a explicar, te voy a desmenuzar un poco lo que te estoy tratando de decir. Pero cuando pedimos nuestra parte como el hijo pródigo y esa herencia pasa a ser finita, limitada. ¿Por qué? Supongamos que todos ustedes que están ahí son mis hijos. Bueno, espiritualmente lo son. Y supongamos que cada uno diga, pues nada, queremos nuestra herencia, que nos vamos. Vale. Porque hasta ese día van a ser hijos. Bueno. Supongamos que ahorita, ¿cuánto hay aquí? 9, 10, 11 personas. Supongamos que yo tengo 11 manzanas. Hoy, en este momento que todos me piden su herencia. Bueno, pues nada, pues una manzana cada uno, ¿no? ¿Sí? Esa es la herencia, ¿sí? Una manzana para cada uno. Y se van. Pues cada quien se lleva una manzana. Esa fue su herencia. Pero yo sigo vivo. Yo voy a seguir produciendo manzana. Ustedes ya se llevaron lo que hasta hoy yo tenía. ¿Aló? ¿Sí? Pero yo mañana voy a tener manzana. Porque yo sigo trabajando. Y pasado mañana voy a tener más manzana.
Y el mes que entra voy a multiplicarlo por 30. Y el año que viene seguramente voy a voy a tener un granero lleno de manzanas. Y usted se fue con una sola manzana y no vino más. Si te hubieses quedado, tu herencia fuera una manzana. No, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas fueran? Incalculable sería esa cifra porque no sabemos cuántas manzanas voy a tener yo de aquí a un año o de aquí a 2 años. Eso es un padre. Eso hace Dios. Cuando nosotros jugamos con la gracia de Dios, pedimos nuestra herencia y nos vamos, el Señor dijo, bueno, te perdiste de más porque mi herencia es incalculable y tú te conformaste con el pedacito que disfrutaste. Bueno, vale. Por eso es que la gente le va mal, la pierde y vuelve, como decimos nosotros, con el rabo entre las piernas. Con el rabo venezolano, no con el rabo español. Cuidado. Hay que tener cuidado. Sería yo muy egoísta, no con Dios, sino conmigo mismo. Si le digo al Señor, mira, Señor, vamos a hacer algo, vamos a arreglar esta cuenta aquí. Dame lo mío que yo me voy. Estaría yo siendo la persona más ignorante de la vida. Estaría yo siendo la persona más necia que puede haber. Porque estoy limitando mi bendición. Cuando Dios tiene revelaciones todos los días para mí. Si yo me quedo en el propósito, si yo entiendo mi condición de hijo y disfruto de mi condición, todos los días habrá una herencia nueva para mí. Si yo me conformo con la herencia de hoy hasta hoy, pues hasta hoy heredé y me voy con lo que heredé. Pero la herencia de mañana ya no la disfruto, la del mes que entra ya no la disfruto. ¿Me entienden? Eso me lo estaba hablando el Señor hoy. Y precisamente en la historia del hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo se vio en la situación que se vio? Porque cortó su herencia, cortó, dejó de fluir la revelación, como cuando hacemos de Dios una religión, o cuando hacemos de Dios una tradición, o como cuando peor aún nos alejamos, pedimos nuestra herencia y nos alejamos de Él, cortamos con nuestra herencia. Y entonces los que se mantienen en la iglesia de esta manera se vuelven religiosos. Y los que se van, pues se van a despilfarrar su herencia en 2 días y luego vuelven peor. Porque no entendieron lo que es ser hijo. Amados, tenemos que entender lo que es ser hijo. Cuando nosotros entendemos que nuestra herencia en el Padre es incalculable, entonces entenderemos que nos conviene permanecer en Él. Mi herencia en las manos de Dios no se termina, pero en mis manos sí. ¡Aló! Mi herencia en las manos de Dios no se termina, no se acaba, no se corta, pero en mis manos sí. Por eso yo prefiero que esté en sus manos y no en las mías. Porque está en las manos del proveedor. Un hijo conoce su herencia real cuando está con su padre. Un hijo conoce su herencia real cuando está con su padre. ¿Verdad? Mi hija disfrutan de su herencia. No tienen que esperar a que yo me muera para que disfruten de mi herencia. No, disfrutan desde ya de su herencia. Entran a la nevera, no preguntan si pueden coger lo que hay o no, sino que lo agarran, van, vienen, disfrutan de la casa, agarran todo lo que se encuentran, que por cierto voy detrás de ella para que no me agarren los míos. Es decir, ella disfruta de su herencia, ellas no están preguntando si pueden o no pueden, ellas son hijas, disfrutan de eso. Pues hagamos así también con el Señor, disfrutemos de nuestra herencia. Disfrutemos de nuestra herencia, amado. Entonces, ¿cuál es la reflexión que el Señor nos llama hoy a hacer? Ya estamos por llegar a los 40 minutos, así que se va a cortar esta transmisión y vamos a hacer la última para cerrar. Ya, de hecho, de la próxima conexión no iremos a usar todos los 40 minutos,
usaremos 10, 20 minutos para ir cerrando porque ya el tema se está terminando. Así que por favor les pido, les agradezco por ser constante, pero también les pido que en la próxima conexión no se la pierda y si se corta, pues se vuelven a conectar. Entonces,